congregarnos buscamos en realidad encontrar esa paz en medio de cualquier circunstancia, ¿no? Yo les invito a que abramos nuestras Biblias en Marcos capítulo 4, versículo 35. Yo con respeto pongo mi Biblia acá porque mi mensaje va a estar basado en la Escritura y en la palabra de Dios. Pero por cuestión de espacio y tengo mis notas aquí en el portátil, pues es la misma palabra, no voy a abrirla, pero con respeto yo declaro también y doy testimonio de que este mensaje está basado única y exclusivamente en la palabra del Señor y en las promesas del Señor para usted, hermano, en esta mañana. Para usted y para mí en esta mañana y siempre. Marcos capítulo 4, versículo 35. Solo ese pedacito, porque hoy vamos a hablar de algo que a todos nosotros en algún momento, si no lo está sucediendo ahora, le podrá suceder mañana, puede ser, o ya le sucedió, pero tiene que ver como con el aspecto y con el tema de las tormentas o de las tempestades. Vamos a hablar de eso porque vamos a de una manera llegar a un punto cuando al final, si logramos por tiempo terminar bien, podamos decir, dar testimonio de la paz del Señor en medio de nuestra tormenta. Marcos capítulo 4, versículo 35. ¿Alguien tiene un momentico? Miramos. Ya tengo aquí el audio abierto. Ya, cerrado. Los hermanos que están en Zoom, por favor, estar pendientes de no abrir el micrófono para no generar aquí una confusión en el audio. Muy bien, Marcos 4:35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y como ustedes están enterados del estudio que estamos teniendo los jueves, virtualmente, obviamente, por Zoom, estamos hablando de Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Jesús calma la tempestad. Pero vamos a enfocarnos en este aspecto práctico de cómo superar y cómo lidiar con las tormentas de nuestra vida. Y eso tiene que ver también con la presencia de Dios en medio de toda prueba. O sea, estos puntos quiero que ustedes lo tengan en su mente. La presencia de Dios en medio de las pruebas. Ustedes saben que vivimos en un mundo que es peligroso, que es letal y es contrario a la vida humana por causa del pecado, ¿no? Estamos en un mundo caído, ¿no? Entonces, no podemos esperar cosas buenas de lo que nos rodea. El Señor Jesús dijo muy claramente y le advirtió a sus discípulos en el tiempo de la Pascua, en la cena, les dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Romanos capítulo 8, versículo 21 recuerda que toda la creación gime y aún está con dolores de parto hasta ahora y está esperando algo, la creación, todo lo que es la naturaleza y el cosmos que nos rodea, está esperando una libertad gloriosa. Toda la conservación, toda la supervivencia de la tierra y de toda la creación depende de aquel que sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Y eso está en Hebreos capítulo 1, versículo 3, hablando de aquel que vamos a hablar hoy, que nos va a ayudar a pasar al otro lado. Esa es la promesa del Señor cuando comenzó la travesía de cruzar el mar de Galilea, y fue algo que ellos olvidaron cuando llegó la crisis. Fue la promesa del Señor de pasar al otro lado. Nuestro planeta es escenario constante de huracanes, tempestades, terremotos, tsunamis, sequías, rayos, volcanes, frío, epidemias y virus. Y todos ellos de vez en cuando amenazan y destruyen la vida. Por ejemplo, hay actualmente en el mundo activos más de 1,350 volcanes, por dar un ejemplo, que en cualquier momento erupcionan. Ahora en este momento hay uno en las Islas Canarias, en Palma de Mallorca, que ya hizo erupción y ya ha destruido, al bajar la lava del volcán, ha destruido ya parte de un pueblo. Gracias a Dios no ha habido tragedias humanas en este caso. El Evangelio de Jesucristo es el anuncio de la liberación de todo aquello que amenaza a la existencia humana.
Nos amenaza a nosotros aquí y amenaza a aquellos que están fuera de este local. Romanos 8:21, lo mencioné, también la creación misma será libertada, es una promesa, de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ahora vamos al punto, porque el tema tiene que ver con la tormenta. Una tormenta en el mar es algo bien impresionante. Aquellos que hemos visto videos o películas o documentales de cómo son las tormentas en el mar es algo realmente muy terrorífico, ¿no? No es cualquier cosa. Hay tormentas que azotan o seguramente azotarán la vida de toda persona, en especial la nuestra, que son tan impresionantes como la que le sucedió en el mar, donde se encontraban Jesús y sus discípulos. Nuestro sermón de hoy se basa en este primer verso de Marcos 4:35, que narra la historia y la enseñanza donde Jesús demostró un poder hasta ese momento desconocido para sus discípulos, pero que servirá para darnos una lección en el día de hoy. Entonces, estén atentos, hermanos, porque esta palabra es para usted. En los Estados Unidos, en la zona sureste de los Estados Unidos, donde quedan las grandes llanuras, recuerden, y eso comprende aproximadamente 8 estados de los Estados Unidos, entre esos Texas, donde está mi Keren. Hay 8 estados que casi no tienen montañas, son planos. Y hay una zona que se conoce como el callejón de los tornados. Cuando viene el aire frío del Canadá y se junta o se une o choca con el aire frío que viene del Golfo de México, se forman esos aluviones y tornados que son terribles. Hemos visto noticias donde por donde pasa el tornado, todo lo acaba, no deja nada en pie, ¿no? Hay entidades del gobierno que se encargan de seguir, ¿no? De vigilar constantemente estas masas de aire y advertir de la posible presencia de un huracán si se origina en el mar, ¿cierto? O de un tornado que seguirá su ruta en tierra. Cuando el huracán termina en el mar, pasa a la tierra, se vuelve ya un tornado. Pero ¿cuál es la ventaja? Ellos advierten con anticipación a las personas para que se preparen para acudir a refugios o ir a zonas seguras, ¿cierto? Mientras estas tormentas, estos huracanes, estos tornados o estas tempestades pasan. Y sabemos que por donde pasan hay destrucción y son situaciones meteorológicas que son imposibles de detener. En nuestras vidas, hermanos, iglesia, inevitablemente pasaremos por tormentas o tempestades. Y el propósito del Señor es enseñarnos a reconocer las señales de la tempestad y también prepararnos para resistir. Sin olvidar, hermanos míos, la promesa del Señor. Vimos y acabamos de arrancar con el verso de Marcos 4:35. Pasemos al otro lado. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Identificar las señales de una tempestad. Si vamos al contexto, ya lo hemos leído en Marcos 4:35, 41 los jueves, pero lo voy a leer para que ustedes tengan una idea, aquellos que no nos han acompañado el jueves, y en sus Biblias lo tienen, de qué fue lo que sucedió, cuál es la historia y cómo la vamos a aplicar en esta mañana. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad, resalta esa palabra, gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se inundaba o se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así de acobardados? ¿Por qué están así de asustados? Fue lo que dijo. ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Entonces, todo comienza en esa historia con algo que los discípulos olvidaron. Ellos no pudieron, aunque sabían por ser expertos marineros, distinguir las señales de los tiempos. Cuando iniciaron el viaje de donde estaban en las orillas del mar, cerca de Cafarnaún, hacia la zona de Gadara, al frente, 8 kilómetros de travesía por el mar, ellos no vieron ninguna señal de peligro. Ellos en realidad no vieron nada que advirtiera que iban como a pasar ese gran susto. Si no le hubieran dicho al Señor perfectamente, no es bueno, Señor, que sigamos o pasemos, más bien esperemos un momentico a que se calmen las cosas. No lo supieron.
fue algo tan repentino y los encontró en un descuido y en una falta de prevención, que es la historia lo que nos cuenta. Pero ellos olvidaron su promesa de pasarnos al otro lado y estar con nosotros en el proceso. Y eso tiene una aplicación para nuestras vidas, hermanos. En el inicio de nuestras vidas como creyentes, yo doy por hecho, todos los que estamos aquí en esta mañana ya son nacidos de nuevo. Yo doy por hecho y por fe, y si alguno no lo es todavía, es el momento de que reciba hoy, en tiempo aceptable te oigo, en día de salvación te he socorrido. He aquí hoy el día de tu salvación. El Señor quiere darle a usted en esta mañana una oportunidad de que se acerque a Él. Por su misericordia y por su bondad, le da a usted en esta mañana la oportunidad de que entienda esta verdad y que sepa que en Cristo puede encontrar el consuelo y el soporte y la salvación que le va a permitir, en cierta manera, pasar al otro lado. Y como dije, en el inicio de nuestra vida como creyentes, tenemos la esperanza del Señor de que por su misericordia, gracia y soberana voluntad, que dice 1 Juan 3:14, nos ha pasado de muerte a vida. Él nos ha pasado de estar enemistados con Dios a estar en una comunión perfecta. A ustedes, Él nos ha pasado del infierno a la gloria. La paga del pecado es muerte. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Él ha prometido y ha cumplido y está cumpliendo que nos ha pasado del infierno a la gloria, de la tierra al cielo. Nuestro único soporte, apoyo y certeza en este momento y en nuestra vida es la promesa del mismo Señor de ir con nosotros hasta alcanzar nuestra meta en el otro lado. Porque, hermanos, hemos iniciado un viaje. Al momento de creer, usted y yo iniciamos un viaje. Hemos pasado de muerte a vida, dice. De estar como siendo, en el término entendible, un cadáver espiritual, pasamos a tener vida que Dios nos da. Y Él dice, ustedes comienzan conmigo un viaje, una aventura, una travesía. Acompáñenme. Voy con ustedes. Y eso fue lo que el Señor en cierta manera quiso enseñarle a sus discípulos al cruzar entonces el gran lago del mar de Galilea. Dice en el Salmo 141:10, a pesar de la injusticia que nos rodea, de la maldad que nos acosa, tenemos la certeza de que esos perversos caigan en sus propias redes mientras yo paso por encima de ellas sin que me suceda nada malo. Como estamos en un mundo de pecado, de corrupción, de violencia, de maldad, que obliga y que castiga y que persigue, más bien es el término correcto, a todo aquel que anda rectamente, a todo aquel que quiera hacer luz. Como somos nosotros, no cualquiera puede ser luz, ni cualquiera puede ser sal, ni cualquiera puede ser justo. Hay hombres que se declaran justos, pero están igual de condenados que el más perverso de los delincuentes. Solamente ustedes, iglesia, en esta mañana aquí reunidos, solamente nosotros, estoy hablando por la fe, espero no equivocarme. Todos los que estamos aquí en esta mañana hemos pasado entonces de muerte a vida. Y así la injusticia nos rodea, ¿no? Hoy nos dolemos de la situación de la justicia en nuestro país, de la clase de política que se está viviendo en nuestra patria y en otras partes, obviamente. Pero el Señor dice, a pesar de esa injusticia que nos rodea, de esa maldad que nos quiere acosar y derribar, tenemos una certeza, que mientras yo paso por encima de ellos y de sus redes y de sus trampas, nada me sucederá. Salmo 141:10. Salmo 23:4 en la versión Palabra de Dios para Todos dice, aunque pase por caminos oscuros y tenebrosos, no tendré miedo, porque tú estás a mi lado, tu vara y tu bastón me reconfortan. ¿Qué son entonces, hermanos, las tempestades en comparación a lo que nos espera? Vaya usted preguntándose. Si en este momento, si doy por hecho que usted es un hijo de Dios, un nacido de nuevo, y el Señor promete estar con usted siempre sin abandonarle, tal vez usted llegó a pensar en algún momento, como los discípulos, que Él no le importaba lo que a usted le estaba sucediendo, que Él como de pronto el Dios de los Baales, de los profetas de Baal, dormía y no se daba cuenta ni se daba por enterado que usted estaba sufriendo. El Señor le dice que eso no es verdad. Y hoy quiere recalcarle, reafirmarle en su vida, mi amado hermano, que en el tiempo de la tempestad, que definitivamente va a venir, si a usted le han enseñado en algún momento, en algún lado, no acá, que la vida en Cristo va a ser un camino de rosas, un camino de salud, de prosperidad, y donde usted está llamado a ser cabeza y no cola, a ser el rico entre las naciones, creo que lo han estado engañando.
Porque la Escritura advierte muy claramente que en el mundo tendremos aflicción. Pero también nos dice que confiemos. La idea al final de ese mensaje es que usted haya o fortalezca su fe. En el griego original, la palabra tempestad, hay que hacer una diferencia entre tempestad y tormenta, ¿no? La tempestad tiene que ver con los aluviones o con los turbiones que se generan en el mar o en el agua, en el lago, como en este caso. Y la palabra tormenta son las que se generan en tierra, las tormentas, como decir los grandes aguaceros y las inundaciones. En el griego, la palabra original para describir tempestad, en esta porción de Marcos se levantó una gran tempestad. La palabra tempestad que se usa ahí es la misma que se usa para terremoto, sismo. O sea, se levantó un megasismo, en realidad, porque la palabra gran es la que se usa en griego como mega, la que usamos en los planes de datos, ¿no? Entre usted más megas tenga, más capacidad tiene. Y ahí se levantó, dice, mega es algo, un adjetivo griego que sugiere algo agrandado 1.000.000 de veces. Entonces, imaginemos, gran tempestad, megasismo. Entonces, eso tuvo que haber sido terrible. No fue cualquier turbioncito y cualquier movimiento de olas y del agua. Fue algo terrible. En el mar de Galilea, el mar está en una depresión 230 por debajo del nivel del mar y está rodeado a este lado por las llanuras del Líbano, por este lado de Tiro, Sidón y la zona de la costa, y por este lado las montañas. Se generan una serie de fuertes vientos terribles. Dicen que las tormentas en el mar de Galilea llegan a alcanzar olas de más de 9 metros. ¿Se imaginan ustedes? Este edificio tiene 10 metros. Imaginen ustedes en medio del mar una ola del tamaño de este local que se le viene encima. Entonces ya podemos imaginarnos qué fue lo que pasó con los discípulos. No fue cualquier cosa, pero el Señor quería demostrarles algo. ¿Qué de nosotros? El Señor necesita prepararnos para nuestra llegada a la gloria. Para que soportemos esos tiempos de prueba que sobre la raza humana van a venir, pero también aquellos tiempos de prueba, de enseñanza, de disciplina que vendrán sobre nosotros por varias razones. O sea, es necesario, ¿no? Dice en 1 Pedro, es necesario que el juicio de Dios comience por casa. Y si comienza primero por nosotros, ¿qué será de aquellos que no obedecen? Pero el Señor, ¿por qué quiere traer sobre nosotros tiempos de angustia? O tiempos de prueba que generan angustia, que pueden generar estrés o ansiedad. ¿Por qué el Señor quiere? Porque Él quiere prepararnos. En la Santa Cena no tuve la oportunidad, mis hermanos tuvieron el privilegio, pero yo quería llevarlos a un pensamiento en Apocalipsis capítulo 3 y el principio del 4. Donde el primer capítulo, Apocalipsis capítulo 2 y 3, habla de la iglesia del Señor. Pero el capítulo 4 dice que Juan fue llevado por el Espíritu a la presencia de Dios. Y a partir del capítulo 4 de Apocalipsis ya no se menciona la iglesia. Por ningún lado aparece el término iglesia. Desaparece la iglesia. ¿Dónde está la iglesia? En Apocalipsis 3, comenzando el 4. Y ahí dice, hablando en Apocalipsis, de la adoración de una serie de personas, y en ellos están los 24 ancianos. Los 24 ancianos representan a la iglesia. La iglesia ha sido llevada en ese momento, desde Apocalipsis final de 3 al principio de 4, ya estamos en la presencia del Señor, arrebatados. Por eso el Señor le dice a Juan, y lo arrebata por su espíritu, te mostraré las cosas que vendrán después de estas. La iglesia, hermanos, ustedes y yo estamos esperando ese momento en que el Señor completará el proceso y llegaremos en ese momento. Apocalipsis 4 fue cuando la iglesia llega. Ustedes, los creyentes, los salvos de Dios, llegaron ya al otro lado. Pasaron por el tiempo, por su tierra, por este peregrinaje, y han llegado entonces al otro lado. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que aprender a anticiparnos a las tempestades que definitivamente van a venir. Y debemos tener en cuenta unos factores. Vayan ustedes pensando y si están tomando notas. La semana pasada las hermanitas entregaron una serie de talonarios para que ustedes tomen sus notas, como las que tiene Marisol ahí anotando muy juiciosamente. Exacto. Ahí está para que usted anote. Hay que tener en cuenta 3 factores. Primero, cuando viene la tormenta, por ejemplo, en el callejón de los tornados, cuando anuncian que viene un tornado categoría 5, que es el más pesado, que eso arrasa con todo, la gente no se queda en la esquina tomándose la gaseosa y mirando a ver qué hace. Inmediatamente
van a poner, a cerrar ventanas, a bloquear ventanas, a proteger ventanas, que poco harán si el tornado es de categoría 5, y lo más importante es ir a los refugios subterráneos, ¿sí? Refugios completamente sellados, donde el tornado no va a causar destrucción. Y muchos cuentan, ¿no? Y se ven las noticias, al salir, después de que pasa el tornado, salen y ¿qué encuentran? Nada, todo completamente arrasado. Entonces, ¿qué debemos hacer en medio de una tormenta? O más bien de una tempestad. Y aquí hay una contradicción. Pero vamos a ver. Cuando hay una tormenta, recuerden que la tormenta es sobre la tierra, la tempestad es sobre el mar. Cuando hay una tormenta, debemos tener un refugio asegurado y preparado. ¿Sí? Si estuviéramos en un callejón de tornado, tenemos que tener si eso viniera y nos avisara, ¿dónde nos escondemos? ¿Dónde nos resguardamos? Tenemos que anticiparnos, hermanos, varones, mujeres, hombres, jóvenes, ancianos, viejos, niños, prepararnos para que cuando llegue la tormenta o la tempestad, saber dónde está nuestro refugio. Segundo, conocer las señales clave de un peligro inminente. Saber que hay señales. Jesús criticaba a los líderes religiosos de su tiempo y decía, hipócritas, ustedes saben distinguir los tiempos de los cielos. Ustedes saben distinguir, viene tempestad, pero no son capaces de entender la llegada del reino de los cielos a ustedes. Y el Señor quiere que en esta mañana usted entienda, hermano, aún más lo que significa tener el reino de Jesucristo realmente morando en nuestros corazones. No estamos hablando de una utopía, no estamos hablando de un sistema político, nada de eso, es algo espiritual, pero que está transformando las vidas de aquellos que hemos decidido rendirnos y entregarnos y confiar en Él. Y también lo otro que tienen que hacer es vigilancia continua. Estar vigilando, estar atento, ¿no? Primero ver las señales, saber a dónde voy a correr cuando viene la situación de peligro y estar vigilando. ¿Qué debemos saber de las tempestades para que usted, si está pasando por una entienda, por las tormentas? Primeramente, las tempestades son permitidas por Dios. Recuerden, estamos hablando de Dios soberano. No estamos hablando de Mahoma, no estamos hablando de Buda, no estamos hablando de Confucio, no estamos hablando de cualquiera, ninguno de ellos dijo jamás en sus enseñanzas, dijo soy hijo de Dios, ninguno, solamente uno declaró ser hijo de Dios y demostró por medio de pruebas, de señales, y los discípulos habían visto sanaciones de leprosos y sanaciones de multitud de personas, pero ellos, claro, lo veían en otras personas, hermanos. Sanó un paralítico, mi Señor, qué bueno. Sanó un leproso, qué bien. ¡Ay, sacó un demonio! Eso lo hemos visto en Marcos capítulo 1 hasta el 3. Pero realmente, como no les había tocado directamente el problema, su fe era muy débil. Entonces el Señor va a tener que traer situaciones a nuestra vida ya personales, porque a veces pensamos, a ellos les pasa, a mí no me pasa. Tenemos como ese pensamiento, ¿no? Como esa mala idea, ¿no? Que les puede pasar a otros, pero a mí no me sucede. Y es algo que el Señor quiere decir que no será así. Realmente, solo para los hijos de Dios, el Señor lo va a traer por unas razones. Para los que no son hijos de Dios, el Señor trae las tempestades o las tormentas por dos razones. Juicio, no hay otro, o que ellos busquen de Él en ese momento. Acudan a Él. ¿De dónde vendrá mi socorro? Para que ellos busquen la ayuda. Para nosotros es para enseñarnos, para guiarnos, para madurarnos. Las tempestades son permitidas por Dios. Jonás 1:4. Como juicio, una manera de llevarnos a las tempestades. Job 9:17. ¿Quién más que Job podía decir? Él estaba en una tempestad, una tormenta en su vida gravísima, delicada, deprimente, ansiosa y estresante. Y él decía, porque me has quebrantado con tempestad y has aumentado mis heridas sin causa. Claro, él no sabía por qué, porque nosotros pensamos, yo como soy, ¿por qué a mí? A mí no me tienen que tocar las tragedias, ¿por qué me tienen que tocar? Yo soy fiel, yo voy a la iglesia, es más, mire, yo enseño, pero ¿por qué me alcanzan las tormentas? ¿Por qué estoy afligido, angustiado? ¿Por qué me vienen esos problemas? Bueno, el Señor tiene una razón en esta mañana que quiere también enseñarnos. ¿Cuál es la razón de Marcos? ¿Qué clase de fe tengo? Porque lo primero que les dijo cuando sucedió lo que sucedió, ya llegaremos allá, le dijo, ¿cómo no tenéis fe? ¿Tiene usted fe en esta mañana, hermano? Realmente solo lo podemos decir usted. Usted solo puede decir, tengo yo la fe que cuando llegue la tormenta, iré al refugio con confianza. Los discípulos empezó la tormenta,
yo me los imagino como los marineros con Jonás, ¿no? Corrían, miraban, boten, desocupemos la barca, hay mucho peso, se está inundando, se está negando, corran para aquí. Estaban todos ahí tratando, de pronto el uno casi se cae al mar, lo sostienen. Estoy imaginando la historia, y la barca subía y la barca bajaba, y ellos al último momento, ya cuando vieron que morían. No sé cuántos de ustedes han visto la muerte cara a cara. No sé cómo será ver la muerte cara a cara, pero sé que algún día la veremos cara a cara. Lo que pasa es que yo ya la tengo, yo ya sé cómo iré a pasar ese momento. Pero ellos vieron la muerte cara a cara y así fueron al Señor. Señor, sálvanos. No fue con cariño. En casa cuando duermo, mi esposa y mis niños tienen la orden de papá, que me deben despertar con cuidado. ¿Sí? Porque yo estoy durmiendo, yo soy de sueño ligero y yo duermo con un bebé. Pero cuando entran a la puerta, ¡wum! Que abren la puerta, ¡wum! Cierran la puerta, ¡wum! Y casi se me cae el computador. Opa, listo. Estoy muy emocionado. Me levanto todo asustado y temeroso. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Ellos tienen la orden. Despertarme con cuidado. Papi. Así me levanto sin dolor de cabeza. Y ellos no levantaron a Jesús así. Jesús estaba tan cansado. Después de un día de duro trabajo, tal vez sin comer bien, cansado, solo recostó su cabeza y dormía. Y ellos que le dijeron, levántate, no ve que perecemos, no le interesa que morimos, vamos a morir, Señor. ¿Cómo no tenéis fe? Las tempestades van a aparecer de repente y por lo general van a causar caos, tal vez destrucción. Ninguna tempestad va a terminar en algo bueno si no nos preparamos para enfrentarla. Pero también recuerden una cosa, las tempestades son de corta duración, son de poco tiempo, a diferencia de los desiertos o de las pruebas que nos maduran en la paciencia. Los desiertos es para eso, madurarnos en la paciencia. Pueden durar más tiempo que una tormenta, pero tiene un propósito específico. Deuteronomio 8 Dios lo dice, ¿no? Son para revelar el estado de nuestro corazón. Deuteronomio 8 Dios dice, te acordarás por el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Estos 40 años le duraron. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si debías o no de guardar el mandamiento. Los desiertos son para probar su obediencia. Las tribulaciones producen en nosotros paciencia, madurez y esperanza, ya sea un desierto o una tormenta repentina. ¿Cuál pueden ser tormentas repentinas? ¿Alguno? Por ahí escuché a Miguel que se fue a... ¿Qué fue lo que estaba comentándole a Francisco? ¿Se fue a graduar frenos? No, se pinchó. De pronto Miguel, sí, iba andando y se pinchó. Una tormenta, algo que no esperaba. Y ahora yo que hago en medio de la carretera, tal vez le tocó enjuagar, no sé. O pudo llegar sano y salvo a donde estaba el que despincha, ¿no? Pero le resultó otra cosita, ¿no? Le resultaron los frenos también. Ay, no. Y sin plata, yo buscando y no me ha pagado el patrón y Francisco no me ayuda para el sueldo, mano. Y bueno, una tormenta. ¿Cuánto duró eso? Un día, ¿no? Por decir algo, ¿no? Una tormenta, algo que sucede rápido y repentino. Las tribulaciones y los desiertos. Bueno, dice Romanos 5, 3, 4, leo en una versión. Al mismo tiempo, nos sentimos seguros, incluso en las tribulaciones, sabiendo que la prueba ejercita la paciencia y que la paciencia nos hace madurar y que la madurez aviva la esperanza. Entonces, los desiertos prueban su obediencia y las tempestades van a medir el tamaño o cantidad de ¿qué? ¿De qué? ¿Qué fue lo que el Señor les preguntó? Fe, ¿cómo no tenéis fe? Pero en contraposición a algo, porque son inversamente proporcionales. Entre más fe, va a haber ¿qué? Poco temor. Así. Por eso les digo, ¿por qué estáis así de acobardados? Les digo, la primera palabra que usó, que él dice en Marcos, ¿por qué estáis amedrentados? Es esa palabra. ¿Por qué están en realidad como quiso decirle, voy a pasar un poco a mi lenguaje, pero tan gallinas, ¿por qué se asustan? ¿Por qué están tan acobardados? ¿Por qué no tenéis fe? Porque ellos habían olvidado que el Señor iba en esa barca y les había prometido pasar al otro lado. Nunca olviden eso, hermanos. Jamás saquen al Señor de su barca, porque Él va a estar con usted. Tal vez algunos
como con Jonás, ¿no? Jonás fue el caso diferente. Jonás por desobediencia el Señor trajo la tempestad y los discípulos por obediencia se metieron en una. Y a Jonás para calmar la tempestad y la tormenta lo botaron al mar. Usted no puede botar a Jesús. Si usted bota a Jesús de su vida, hasta ahí llegó usted. Hasta ahí ya no va a encontrar solución, no va a venir ayuda. Y humanamente, como le dije en Marcos 4:40 fue lo que acaba de decir, ¿por qué están así amedrentados? Las tempestades no se van a poder evitar humanamente, usted no puede hacer nada, hay cosas que no podemos hacer. Va a traer miedo irracional, estas situaciones van a traer cobardía y todo temor está asociado con las tempestades. El Salmo 107:28 dice, entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en ¿qué? Sosiego. Y se apaciguan sus ondas. Ellos tal vez no se acordaron de este verso en el Salmo. Estaban desesperados buscando la solución a ese problema. Solo se acordaron de Jesús, ya lo último. ¿Qué debemos recordar en medio de una tempestad? ¿Qué debemos recordar? Saben que vendrá, ¿no? Usted tiene que preparar el refugio. ¿Dónde me escondo? Entonces, ¿qué debemos recordar? Prepare un refugio. ¿Cuál es su refugio en medio de la tempestad? ¿A dónde va usted? Tiene un problema. Yo últimamente quiero dar testimonio. No porque no haya estado dispuesto. Yo he sido les quiero confesar algo. Me absuelve, ¿no? Bueno, vamos a seguir así. Yo he sido por naturaleza un poco orgulloso, tal vez mucho en algunas cosas. No me gusta compartir mis cosas, son muy callados. Yo soy colérico sanguíneo y eso me obliga también en mi temperamento a no demostrar fragilidad. Yo no quiero que los demás me vean como débil. No me gusta. Pero bueno, sigamos. Ahí se ve. No me gusta. Pero ha llegado el momento, tal vez porque ya tengo cierta edad, ya me siento más frágil, que yo tengo a mi lado y tenía la ayuda que no había tomado en cuenta por muchos años. Esta ayuda se llama Marta. Entonces, la ayuda que el Señor me había puesto, esa ayuda idónea, estaba ahí, ha estado últimamente mucho más de lo que yo he deseado y merecido para ayudarme a pasar adelante en tiempos de prueba que me han pasado en mi vida personal o tal vez también como familia, ¿cierto? El Señor había puesto un refugio para nosotros, su esposa, el Jenny, sus amigos, iglesia, o la misma iglesia, será su refugio. Pero prepare un refugio. Obviamente el jefe del refugio debe ser Jesús. No el pastor, es que allá en la iglesia me cantamos tan bonito ahorita, pero tal vez el próximo domingo usemos a la hermana Gloria y ya no sea tan anímico la cuestión que usted dice, ay no, pero que no, que nosotros venimos buscando al jefe del refugio, que es el Señor. La ciudad de Armero en el año 1985, 13 de noviembre del 85, ustedes saben que por la erupción del Nevado del Ruiz fue arrasada, ¿cierto? ¿Cierto? Las alertas tempranas habían avisado el mismo día que posiblemente, y sucedió, el volcán haría erupción y sucedería una avalancha que empezó y sucedió, en verdad. Pero ¿qué pasó? Nadie en Armero tomó en cuenta las advertencias y mucho menos se prepararon refugios o buscaron los lugares altos para anticiparse a esa avenida o a esa avalancha que ya venía bajando por las laderas del Nevado hacia Armero y Guayabal. Ese mismo día incluso hubo algunos que vieron pero no advirtieron y nadie les creyó. Criticaron mucho al sacerdote del pueblo que por los parlantes del pueblo dijo no tienen de qué preocuparse, tranquilos, eso está controlado. Esa misma tarde él y 23,000 personas más murieron. Un solo porrazo. Ante las alertas tempranas de un tornado, un huracán, las personas tienen tiempo de preparar sus casas para que resistan los fuertes vientos y acudir a refugio subterráneo seguro ante la llegada de un tornado. Pero ahora vamos al tema. ¿Qué refugio hay en medio de una tempestad? ¿A dónde iban a correr los discípulos en una barca que todo estaba moviéndose para todos lados? Ellos no podían. ¿A dónde? Pónganse en el lugar, ¿no? Y así van a ser las tormentas por las que vamos a pasar. Vamos a tener una única opción. 1 Pedro 4, 16, 17, ya lo había mencionado. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, glorifique a Dios.
porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? La realidad de la adversidad en nuestra vida, como viene en la porción de Marcos 4, fue que se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca. La obediencia, hermanos, a la voluntad de Jesús, porque el Señor dijo, vamos a cruzar, y empezaron su travesía y vino la situación. Para los que queremos obedecer al Señor y estamos obedeciendo la voz del Señor, usted, yo, sabemos que esta obediencia nos va a llevar algunas veces a encontrarnos en medio de situaciones incontrolables. Y como dije ahorita, interesante que la desobediencia de Jonás se lo llevó a una tempestad que Dios preparó, mientras que los discípulos por su obediencia se encontraron también en la tempestad. Pero en ambos Dios tenía un propósito. No olviden, quiero estarlo recalcando y el tiempo me corre, pero voy suave, relajado. Yo soy tranquilo, voy a cerrar mis ojos y ya cuando los abro espero estén completica la silla, nadie se haya ahí. Pero en lo que quiero decir, hermano, no olviden estos minutos que quedan, no olvide que tenemos el Dios que va con nosotros en la barca, que es el Dios soberano, el creador. No olvide eso. Y el que le prometió y le dijo, pasemos al otro lado. Los discípulos enfrentan la tempestad externa del viento, pero también la tempestad interna del temor. ¿Cuántos de ustedes hemos tenido? Porque a mí me pasó. Negocios que fracasaron. ¿Saben lo que se siente cuando uno se queda cruzado? A nosotros nos pasó recién casaditos. Con un año de matrimonio, todo se nos fue al piso. Tremenda tormenta en mi vida. Seres queridos arrebatados. Cuando perdimos el bebé en el aborto espontáneo de mi esposa, la tormenta. Yo luché con Dios por meses, peleé con él, porque yo decía, yo no lo merezco, no lo merecemos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué así? Acabamos de salir de una situación económica y nos meten en esta situación de pérdida. Enfermedades declaradas, hermanos. Situaciones de enfermedad, divorcios, separaciones, infidelidades, traiciones, rebeldías. Van a ser tempestades, hermanos amados, que hemos de enfrentar. Todos nosotros en alguna área en nuestras vidas hemos comprobado la realidad de estas adversidades. Pero hay algo que usted tiene que solucionar y tenemos que arreglar, hermanos, que es el control mío contra el control de Dios. Estamos enseñados a todo controlarlo. Mientras todo esté bien, somos felices. Mientras todo ande perfecto en economía, en salud, en dinero, en situaciones, en relaciones, estamos bien, somos fieles, vamos a la iglesia, acudimos, cantamos, brincamos, alabamos. Pero cuando las cosas fallan, ahí viene la situación. Porque yo sé que muchos, no digo todo, yo lo hice, yo hablo por testimonio también. Yo luché con Dios, yo luché, levanté mi puño contra él. ¿Por qué? ¿Por qué? Algunos dicen, ay, no pregunte el por qué, pregunte el para qué. Yo no me interesaba en ese momento, yo lo que tenía era un dolor. Yo no lo merezco. ¿Por qué el impío? ¿Por qué el malo? ¿Por qué ellos les va bien? ¿Y yo por qué tengo que perder mi economía? Perdí mi trabajo. ¿Y por qué? Yo como alimento a mi esposa y a mis hijos, a mi hija que está en el momento. Señor, ¿qué pasa? Usted eres justo. Eres malo, Dios. Cuando perdimos el bebé fue lo mismo. Y en diversas circunstancias usted en algún momento habrá dicho lo mismo que yo dije, yo lo sé. Porque es la primera reacción. ¿Saben? Todo eso viene del engaño y la cizaña que sembró Satanás. No un espíritu, como dijo Miguel, sino Satanás, para recordar con todo cariño. Satanás, el enemigo suyo y el enemigo de la creación de Dios, sembró la cizaña cuando le dijo, seréis como Dios. Y esa cizaña está en nosotros, es la mala semilla que mientras tenga el control de circunstancias y emociones, no vamos a necesitar de Dios, no vamos a necesitar la comunión, no vamos a necesitar ser obedientes, porque en ese momento somos los dioses de nuestro destino y de nuestro futuro. Conocemos la historia de Jonás, ¿no? Todo lo que sucedió. Jonás 1, 4, 5 al 13 lo menciona, ¿no? Más o menos la misma historia, ¿no? De aquello los marineros tuvieron miedo. Cada uno clamaba a su Dios y echaron el mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Ellos trabajaron duro, trataron de estabilizar la nave, tenían experiencia y madurez en enfrentar tormentas,
pero era tan grande, si vieron que sus esfuerzos fracasaron, ellos sintieron la muerte tocar a sus puertas. Por eso le gritaron al Señor, lo despertaron con urgencia: sálvanos que perecemos. Marcos dice que ellos gritaban: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Seguramente sus gritos de ayuda no fueron de manera suave, calma, sino gritos de desesperación. Yo escuché una grabación cuando el ataque a las Torres Gemelas de una de las personas que estaban en el piso 90. El avión se estrelló sobre el piso 80, 70, algo así. Los que estaban en el piso 90, la gran mayoría no pudieron bajar, porque el avión había destruido, estaba incendiado. Y una de las personas que estaba en el piso 90 llamó a su casa, despidiéndose. A mí lo que me impresionó, que no se me borra de mi mente, fue el grito, el alarido de él cuando todo derrumbó. Él estaba hablando, llorando, ¿no? Despidiéndose de su esposa: te amo, dile a los niños que los amo, ya no hay salida. Y en ese momento, cuando él sintió que la edificación cayó, porque las dos torres, él pegó un alarido, pero fue un alarido tan horrible, no es un alarido dramatizado como en las películas, era un alarido que salía de lo profundo de su alma al ver que su vida terminaría en segundos. Un alarido que, les confieso, no he borrado de mi mente, porque fue algo que me impactó. El alarido de saber que moriría y seguramente se encontraría con su creador. Vamos al refugio. Cuando usted va al refugio, debe tener unos elementos, ¿cierto? El refugio no está desnudo. Por ejemplo, los que van en los tornados tienen que tener agua, alimentación, ¿cierto? Comida, enlatados, cosas que le ayuden a aguantar 1 o 2 días de estar guardados ahí. Pero, ¿qué equipo tiene nuestro refugio en la barca? Primero, manifestar confianza en Jesús. Marcos 4:38. Despertaron. Jesús duerme por cansancio, no por indiferencia. Pero Andrés, Santiago y Juan, a pesar de su experiencia como marineros, acuden a Jesús. Pero cuando más intentan mantenerse a flote y más se hunden en el mar de la adversidad, es el tiempo de buscar con confianza a Jesús. No espera lo último, acuda a Él. Dice acerquémonos pues, en la versión Dios habla hoy, acerquémonos, está en Hebreos, acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. Entonces, primer cosa, cuando usted está en el refugio, vaya a Jesús, despiértele. En cierta manera, si usted cree que está dormido, manifiéstele también su carga. Dígale a Jesús: Maestro, no tienes cuidado que perezco. ¿Ustedes creen que Jesús no tenía cuidado de mí? Qué necio era al dudar del amor de mi Salvador, aquel que todo lo dio en la cruz, y yo tenía el descaro de dudar porque perdí mi trabajo y estábamos prácticamente en la completa ruina. Señor, ¿acaso no? Tal vez estás durmiendo, Señor, como se burlaba Elías de los profetas. Hay que clamarle al Señor. Muchos hacíamos de Jesús, hemos hecho de Jesús el último recurso, y siempre debe ser el primero. Los discípulos actúan, ¿pero qué? Motivados por el terror, el miedo a morir. ¿Alguno de ustedes qué haría si usted fuera a morir y tuviera la oportunidad de salvarse? ¿Usted qué haría? Usted va a morir, pero tiene la oportunidad de salvarse. ¿Usted qué hace? Ay, más tarde. No, ¿cierto? Usted acude a ese, ¿cierto? Por eso, cuando una persona se está ahogando y la otra persona, el que le va a ayudar, se manda a ayudarle, ¿qué es lo primero que tiene que hacer usted que está ahí chapoteando? ¿Qué tiene que hacer? Usted está ahogándose. Como David, que cuando fuimos de David casi se nos ahoga, casi muere, ahogado en el agua, y se manda a alguien a salvar. ¿Usted qué tiene que hacer? ¿Cómo? Quedarse calmado, porque si usted entre más chapotea, se hundan los dos. Por eso, si la persona está chapoteando, o lo tiene que golpear para calmarlo, pero tiene que relajarse y confiar en el que lo va a salvar, si no los dos se hunden. Sí, cálmese, cálmese. No sé si qué pasa, pero en una urgencia la persona tiene que rendirse en aquel que lo va a salvar para que lo pueda jalar y con calma. Si no, los dos se hunden. Debe ser terrible enfrentar la muerte para el que no está preparado. ¿Y qué pasa? Dice, Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, fíjense lo que Él hizo.
reprendió a los vientos, hizo dos cosas. Él reprende al viento y al mar. A los dos fue de manera, usa las mismas palabras que está en Marcos capítulo 2, creo, cuando reprendió al endemoniado. Las mismas palabras. ¿Y qué sucede? Se hizo una gran bonanza. No fue que las olas empezaron a calmarse de a poquito, porque definitivamente en algún momento se iban a tranquilizar. No, fue instantáneo. Estaban esas olas de 9 metros, el Señor dijo, calla, enmudece, no sé si usó las mismas palabras, pero el mar y los vientos. Y se hizo grande. Y esos hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Fíjense la fe que tenían. Habían visto las maravillas, sanando enfermos, sanando leprosos, sanando, expulsando demonios, pero como no les había tocado directamente a ellos, es este hombre que el mar y el viento, los vientos y el mar, le obedecen. ¿Qué es lo opuesto a la fe, hermanos? En ese momento, ¿qué ellos tenían en opuesto a esa fe? El temor, ¿no? ¿Cierto? Dice la Escritura, por nada estéis ansiosos o afanados, acongojados, afligidos, sino pidámosle a Dios lo que necesitamos y agradezcámosle siempre. ¿Y cuál es el resultado cuando usted confía? Estoy leyendo en Filipenses, versión Dios, palabra de Dios para todos. Y la paz de Dios. ¿Quiere usted tener la paz de Dios? ¿Está usted en una tormenta en esta mañana, mi hermano? Usted quiere tener la paz de Dios. Para tener la paz de Dios, tiene que tener primero la paz con Dios. Si usted no tiene paz con Dios, jamás va a tener la paz de Dios, porque usted aún está en sus pecados. Pero para la tormenta, ¿sí? Dice, acerquémonos, ¿no? Y dice, y la paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. Usted tiene un refugio, tiene un equipo en su refugio, tiene al jefe del refugio, pero también tiene que usar ese equipo, ¿cierto? Los discípulos, claro, no se quedaron cuando el mar se calmó quietos, tuvieron que seguir remando para llegar al otro lado. Hay que seguir, hermanos, luchando, y seguramente después se encontrará con otra tormenta, pero ya vamos a tener la experiencia. Yo puedo decir por experiencia que he aprendido. Yo de antemano me preparo para ir al refugio de mi Señor cuando la tormenta llega. Mi refugio en el Señor es usted, la iglesia, mi comunión con la iglesia, mi comunión con el Señor, mi comunión con mi esposa. Para que mi oración no tenga estorbo, tengo que estar bien con ella. O ella bien conmigo también. En la iglesia, con mi esposa y con mi Señor. Ese será nuestro refugio en cualquier momento de nuestra vida. Nuestra seguridad como creyente no consiste en la ausencia de problemas, sino en la presencia de Jesús. Voy a adelantar un poquitico. Como dije, hablando algo del temor, que no se me pase esto en estos minutos, digo siempre minutos, me desvío más que el circo Gasca, pero tengan paciencia, porque no quiero dejar el mensaje. Me faltan como 7 páginas, pero tranquilos. Miren, ¿qué era lo contrario al temor? Perdón, lo dije la respuesta. ¿Qué era lo contrario a la fe que ellos buscaban? El temor, ¿cierto? Porque esa tormenta llegó a ser terrible y mortal, y ellos estaban acobardados, estaban asustados, y como decimos acá, estaban así, no tenían a dónde correr. ¿Ha sentido usted ese miedo? ¿Cuántos de ustedes ha sentido ese temor? Mañana viene el de la cobranza, ¿no? Dígale que no estoy. O llega el anuncio del banco, ¿no? Si no pagan los próximos 3 días, embargo. A nosotros caen, nos embargan el taxi el otro día, ¿de acuerdo, amor? Y el señor le dijo, ya tiene orden de embargo. Teníamos 3 días para pagar 6 millones de pesos por un mal negocio que yo hice, por no consultar a mi mamá. No nos lo quitaron por la gracia de Dios. Dios fue maravilloso y después contaré eso. Pero yo entré en un momento de angustia, ¿no? Hay 3 cosas. Quiero hablar rápidamente para no dejar pasar esto. Depresión, estrés y ansiedad. ¿Ha pasado usted por depresión, por el estrés, por la ansiedad? Son 3 palabras y son emociones. Son 3 reacciones emotivas diferentes, pero tienen algo en común. Solo para que usted tenga la situación en una tormenta, usted va a sufrir de depresión o puede sufrir estrés o ansiedad. Son 3 partes de la parte de emotivas, son 3 emociones diferentes, pero tienen algo en común. Es el exceso de algo, cosas distintas. La depresión, hermanos, es exceso de pasado.
Cuando existe en nuestra vida situaciones no resueltas, una de las consecuencias es depresión, que no hay que confundir con la tristeza. Y después, cuando llegue el momento, se hablará de esa psicología aquí como un mensaje. ¿Está deprimido? ¿En algún momento tiene usted una depresión? Está en el vaya y algo en el pasado le está estorbando. Si usted tiene estrés, es exceso de presente, ¿no? El estrés de que se acabó el mes y no alcanzaba a terminar a completar los pagos. El estrés es exceso, ¿cierto? Del presente. Un presente que angustia, que agobia. El trabajo, la casa, los hijos, las relaciones, las deudas, malas decisiones. Eso genera estrés. Y la ansiedad. Ayer hablaba con mi esposa, me decía, esa persona está ansiosa. La ansiedad es exceso del futuro. Quiero decir, un futuro que deseamos tener ya, pero queremos que sea inmediato, que sea ya. Ansiedad es el temor o deseo sin freno de que el mañana sea hoy. ¿Tiene usted que estar ansioso, depresivo, estresado? La respuesta es no debería. Va a llegar, porque también hay situaciones médicas que hay que considerar, pero no vamos a hablar de eso. Pero quiero decir que los discípulos pasaron por todo esto. La depresión de verse que ya se iban a hundir, el estrés de que no pudieron salvarse y la ansiedad de saber que morirían. Deberíamos hablar de las emociones, del dolor de las emociones. ¿Duelen las emociones? ¿Ustedes qué piensan? ¿Duele? Claro que sí, las emociones duelen. Como cuando dicen los que están enamorados, me partió el corazón. ¿Cierto? Esa es una emoción que duele. ¿Cierto? El Señor dice en su palabra, ¿no? Ellos, sus entrañas, se derramaron sus entrañas, se angustiaron en su entraña, porque para los judíos en su enseñanza las emociones y el corazón estaban aquí en el vientre, ¿no? Ellos decían se me fue la maroma ahorita. Bueno, el dolor que sentían, quiero dar como la ilustración correcta, el dolor, la ansiedad y el susto que tenían, ellos lo manifestaban de esta manera. Y ese temor a los discípulos les hizo entrar en pánico. Les hizo entrar en ese miedo irreflexible. Pero algo hay que reconocerles, que ellos tuvieron un poquito de fe al acudir al carpintero. Lo conocían como el carpintero. Señor, sálvanos. Se les abona eso por lo menos, ¿no? ¿Saben por qué una cosa, hermanos? La fe necesita del valor o de la valentía. Pero ¿cómo podían ellos tener valentía si estaban aterrorizados ahí? Porque, hermanos, resulta que la valentía es pasar por encima de nuestros miedos y obligarnos a confiar. Tenemos que obligarnos a confiar. Yo una vez hice una ilustración con mi hijo y lo subí a una mesa, me acuerdo, porque quería probar si eso era verdad. No, si fue verdad, ni más faltaba. Y lo puse al extremo de la mesa. Creo que fue con Keren, no. Bueno, creo que fue. La puse en el extremo de la mesa. Yo me hice lejitos de la mesa. Le dije, mami, bótese. ¿Usted cree que la niña lo pensó? Sí, papi, se mandó. ¡Wow! ¿Qué tal que lo hubiera dejado caer? Ya se mandó. Ella no dudó. Ella pudo tal vez ver el espacio hacia el piso, ¿no? De pronto, ¿no? Pero ella solo tenía su mirada en su papi. Y cuando yo le dije, hija, mándese, ella no lo pensó, se lanzó. Y a nosotros, hermanos, nos toca obligados confiar en el Señor. No dejarnos aterrorizar por las dificultades o pruebas, y que nuestra firme confianza está en la voluntad soberana del Señor, y eso va a traer sobre nosotros la paz que el Señor promete, aún en medio de las peores situaciones. No quiere decir que no tengamos miedo. Pablo decía, sufro, ¿no? He tenido miedo también, y lo dicen creo que es en Corintios, temores de afuera, temores de adentro. No es malo tener miedo, no es, eso es emotivo, somos humanos, pero tenemos que ser los valientes que vamos a pasar por encima de esos miedos y vamos a decidir, tomar la decisión de confiar en el Señor. No cometa el pecado de dudar del cuidado, amor y promesa del Señor. Las tribulaciones y pruebas de la vida nos muestran nuestra inutilidad o incapacidad, aún en aquello que pensamos dominar bien. Y todas estas situaciones, hermanos, les recuerdo, es para quitarnos nuestro orgullo y nuestra autosuficiencia.
Hermanos, yo les digo por experiencia, no soy perfecto. De pronto si mañana me llega la tormenta falle, no sé. Yo ya estoy preparado que si viene, acudo al Señor. Y como le digo a mi esposa, deme la mano, no me suelte, amor, vamos los dos. Pero yo tengo que vencer ese miedo de confiar en el Señor. Así vea el abismo de lo que sea. Francisco, ¿usted se atrevería a subir acá si yo le dijera? ¿O quién se atreve a subir acá? ¿Quién es el valiente que sube acá? Toca uno del gaito. No, Miguel no. Kelly. ¿Pero usted se atrevería a subir acá y ponerse de espalda? Y yo estando acá le dijera, láncese. Se ríe mucho, que venga. Usted se atrevería y muchos dicen, no, dicen que no. ¿Por qué? Claro, ustedes no tienen que confiar en mí, yo puedo fallar. De pronto yo al grandote de Ken Kelly y no, yo me ando para acá. Y Ken, tácate. Pero con el Señor no va a ser así. Y el Señor dice, ¿qué? Él no va a decir, ole. Él va a estar ahí, hermanos. Y los reto hoy, hermanos, como yo me reto todos los días a confiar en Él. Porque Él podía dormir tan tranquilo en medio de esa situación. Porque Él es el Señor de todo, hermano. Él es el amo y el creador de todo. Por eso simplemente le dijo al viento, calla, no sé qué palabra usó, pero calla, con esa voz de mando y de trompeta, al que le dirá a los que durmieron en Cristo y a nosotros que estamos vivos, vengan acá. Y Él dirá, es la voz del creador, hermanos. Es la voz de su Señor. Estoy hablando de algo real para ustedes, de su Dios y de mi Dios. Y ese Dios no nos va a abandonar. Así sea que usted se lance mirándolo de espaldas y mirarlo, Él no lo va a abandonar, hermanos. Solo atrevámonos a confiar en ese momento. Dice Pedro, y Pedro lo aprendió, ¿sabían? Pedro aprendió, porque Pedro dice en 1 Pedro, echen toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Está usted enfermo, hermano? ¿Está pasando por una situación familiar de divorcio, de separación, la rebeldía de sus hijos, la economía mal? Muchas circunstancias de muchos nombres. Eche su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Recuerden que nuestros mayores problemas están en nosotros, no en lo que nos rodea. Entonces, terminando, un principio para recordar. 2 principios les voy a dejar. La barca no se hundirá. ¿Por qué? ¿Por qué la barca no se va a hundir? ¿Por qué en su tormenta usted no se va a hundir? Denme la respuesta si aprendieron, si no volvemos a repasar todo y empezamos desde el punto 1. Porque el Señor está en la barca, hermanos. Si Carlos está en la barca y usted está en la barca, el Señor no está, bailas, como dice el ñero. No hay manera, no se confíe en su pastor, no se confíe el anciano, no se confíe el líder. Nada, no comete ese error. Confiemos en Jesús. Mientras Él esté en la barca no se hundía. ¿Y qué de las tormentas? Porque el tema de las tormentas ¿qué? No son duraderas. Solo hay que soportar, solo hay que aguantar. Recuerden la promesa, pasemos al otro lado. Eso debe ser una garantía más que absoluta. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento y aderezas mesas delante de mí. No permita que la insuficiencia de su fe lo lleve a dudar. Y por último, yo lo puse aquí en resalto, pero vamos a ver cómo le explico. Descanse. 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 Ese es el último consejo y la última exhortación. La barca no se hundirá y la tormenta no durará para siempre. La otra es la promesa de que el Señor estará con nosotros durante todo el camino y de que nada, hermano y amigo, hermano en Cristo que está acá, va a impedir que lleguemos al otro lado. Así que la conclusión de esto es descanse. Descanse. ¿Va a ser difícil? Tal vez, si usted sigue confiando en usted. ¿Va a ser doloroso? Sí.
Va a ser doloroso, pero descanse, hermano. Se nos ha enseñado que, bueno, lo que quiero decirles es que Jesús nos quiere como vencedores y no como víctimas. Algo que se ha olvidado y que hoy se enseña y se está creyendo de manera errónea, y lo voy a decir con mucho cuidado y con pinzas, pero para que me entiendan, es la enseñanza de que nosotros somos vencedores, que eso no es verdad. Es la enseñanza de que nos hace pensar que somos merecedores de algo y que tenemos el justo derecho de igualarnos al Señor. Hermanos, usted ni yo somos vencedores de nada. Nosotros no somos victoriosos de nada. Nosotros no somos especiales en nada. En este momento somos victoriosos, somos vencedores y somos especiales porque ahora estamos en Cristo. Es la única respuesta. Salmo 50:15 y termino. Llámame cuando estés angustiado, que yo te rescataré y tú me honrarás. Amén. ¿Está usted en angustia? Llame al Señor. Llame al 911 o al 123 que nunca responden, pero el del Señor sí responde. Llámame cuando estés angustiado, cuando esté deprimido, cuando esté estresado, cuando esté ansioso. Llámame, yo te rescataré. Y tú, la reacción inmediata es: me honrarás. Padre Celestial, Señor, te doy gracias por tu gran amor, Señor. Te doy gracias por tu gran misericordia. Te doy gracias, Señor, porque me llevarás al otro lado. Señor, cuando mis ojos se cierren en vida, me levantaré en vida, Señor, más allá de la muerte. Que en este momento estoy en una tormenta, en una tempestad que me aflige, me agobia y me llena de temores. Señor, yo quiero y voy a descansar en ti. Tú eres bueno, misericordioso, Señor, y te honro. Quiero darte, entregarte, Señor, no porque yo haga algo, sino porque lo mereces y porque eres justo y bueno. En todo, Señor, tendrás de ahora en adelante la preeminencia en mi vida, Señor. Como iglesia, Señor, te rogamos que esta pequeña manada y todos los que aquí, Señor, están reunidos, Padre amado, podamos dar testimonio de fe y de obediencia y de honra a tu nombre. Y en el nombre de Jesucristo, Señor, yo quiero que bendiga, Señor, a los aquí presentes. A la familia Padilla con Francisco y Mayerly, a la familia Colmenares con Kelly y Omar, a la familia Navas, a la familia Vesga, Señor, a la familia Ríos, a la familia Herrera, a la familia Pinzón, a la familia de la hermana María, su esposo y sus hijos, Señor, a la familia Bernardo, Señor, bendícelos grandemente, a la familia Peña Bautista, a Héctor, Señor, a Gabriela, a David, y a los que están, Señor, presentes en Zoom, a Juan Carlos, a Luz Dari, a Esther, a Jorge, a Ana, a Luz Marina, Señor, a los que están ahí escuchando tu palabra, Señor, preséntate a ellos, Señor, y haz realidad esta promesa que en tiempo de angustia, de necesidad, de depresión, de tristeza, de tempestad y de tormenta, Señor, tú me llevarás al otro lado. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y si alguno se me olvidó, Señor, de nombrarlo acá, Señor, tú no te olvidas de él. Por Miguel, familia Peña Bautista, Miguel Ángel, Bautista también. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo. Para gloria tuya se presenta tu iglesia.